Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a conectar con Arela Formación para hablar sobre la LOE, esta nueva ley que va a entrar en vigor o que dentro de poquito ya tenemos con nosotros. Entonces, pues voy a intentar conectarme con Arela Formación, con Tatiana Pérez, para que nos hable un poquito de qué nos trae de nuevo esta ley, ¿vale? No sé qué tal me estés escuchando. Buenas tardes a todos y a todas. Os doy muchas veces las gracias por uniros por aquí para hablar sobre la LONLOE, ¿vale? No sé si la conocéis o no. Ya tengo por aquí a Tatiana. Voy a buscar a Tatiana. A ver, aquí. Le he enviado los... Esperando. ¿Qué tal nos escucháis? ¿Cómo estáis todos? Yo creo que ya está por aquí, se ha conectado súper rápido. A ver si no tenemos problemas con la conexión, con la línea, con lo que es... porque a veces baja un poco. Hola Tati, ¿qué tal me escuchas? ¿Qué tal nos escucháis? Ya tenemos por aquí a mucha gente viéndose. ¿Cómo estás? Aquí, todo bien. ¿Estás preparada para el atracón de preguntas que a lo mejor llega a lo largo de la tarde? Yo te había mandado algunas ya por privado sobre... ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Quieres que me ponga los cascos? no, perfecto. Vale, ¿se nos escucha bien? ¿Se nos oye bien? Ya tenemos por aquí a Sheila, tenemos por aquí a Beatriz, tenemos por aquí a Alba, a varias alumnas tuyas también. Me imagino que van a la academia a preparar las oposiciones. Como sabéis, muchos de esto era una entrevista muy solicitada por el tema de la nueva ley y cómo afrontar la LONLOE, ¿no? Exacto. A ver qué. Bueno, entonces cuéntanos, ¿qué nos trae de nuevo esta ley? Así que tú digas, bueno, tenemos que estar preparados para... Tenemos que estar preparados para hacer una escuela mucho más inclusiva, para hacer una escuela más equitativa, que tenga en cuenta las diferencias, que se adapte a todos los niños y tenemos que estar preparados para integrar a esos niños que en principio nos parece que no vamos a ser capaces. Es una ley que tiene una filosofía estupenda y maravillosa, pero que va a depender mucho su implantación de lo que las administraciones quieran hacer, de los recursos de los que nos quieran dotar, porque creo que, como todas las leyes educativas que hemos tenido, en todas aparecen cosas estupendas, pero creo que pasan las leyes, pero no pasan muchas veces por algunos colegios en los que se sigue trabajando y muchos profes seguimos haciendo cosas como se hacían antes sin tener en cuenta estas nuevas leyes. Con lo cual, a veces creo que le tenemos mucho miedo a la ley, pero realmente, en principio, lo que esta nos trae son cosas muy buenas. No sé cómo va a ser la implantación, pero si se lee con detenimiento, pues la línea es una línea inclusiva, muy de tener en cuenta la diversidad, una escuela para todos, en la que tiene mucha importancia la educación emocional, en la que tiene mucha importancia el respeto por las diferencias, en el que la coeducación tiene muchísimo peso, con lo cual creo que va a ser una ley que en principio nos va a traer muchas cosas nuevas, buenas y nuevas, si se implanta correctamente, que desde mi punto de vista creo que es lo que les falta a todas las leyes educativas. Yo siempre digo, en todas las leyes educativas encuentro cosas muy buenas, pero después la implantación, pues por este sistema que tenemos de gobierno, en el que cuando cambia el gobierno cambia la ley, pues no acabamos de ver los resultados de la ley. Esta ley parte de un planteamiento en el que el fin de la educación se plantea en una doble perspectiva, un fin de cara a la persona en la que se pretende que los alumnos alcancen sus capacidades, construyan su personalidad
y además conforme en su propia identidad, comprendiendo la realidad en la que se mueven, y una ley que procura o que busca encontrar ciudadanos activos que puedan insertarse en una sociedad cambiante, adaptados a los cambios que se producen. Con lo cual creo que bueno, el fin es estupendo. El fin último de esta ley, según el preámbulo de la misma, es reforzar la equidad y además favorecer la capacidad inclusiva del sistema, lo que implica también, a su vez, conseguir una educación más comprensiva. A ver, suena todo muy bonito. Ahora veremos cómo van. Claro. ¿Cuándo empezaría a entrar en vigor? Ya, es decir, Ya en los centros tenemos que estar preparados para dar cabida a esta nueva ley. exacto. Esta ley se aprobó en el mes de diciembre, el 29 de diciembre, entró en vigor el 19 de enero y tiene un calendario de implantación, ¿vale?, en el cual se van estableciendo una entrada en vigor de ciertos aspectos de forma escalonada. De modo que en este curso ya en el que estamos entra en vigor todo lo que tiene que ver con la autonomía de los centros y todo lo que tiene que ver con la admisión del alumnado entra en vigor desde ya, ahora mismo ya lo tenemos en vigor, de modo que aquellas cosas que en un principio de curso aprobaba solo la dirección del centro, pues pasan nuevamente a manos del Consejo Escolar como el órgano de participación de la comunidad educativa, ya que uno de los enfoques en los que se basa esta ley es en la importancia de la participación de las familias en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que las familias puedan elegir el tipo de centro, el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y que puedan participar en la toma de decisiones más allá que dar una opinión o hacer una evaluación de las cosas que se hacen en el centro. Eso entra en vigor desde ya. El curso que viene... Claro, pero yo creo que muchas familias no están informadas de que ya pueden participar más activamente dentro de lo que es los propios centros, ¿no? Bueno, creo que no, porque como pasa con todas las leyes educativas, nos fiamos de lo que nos dice la prensa, de lo que dicen ciertos partidos políticos, de lo que dicen los sindicatos y no nos molestamos en leerla, pero incluso dentro de los propios centros, nuestros propios compañeros, es decir, leemos las leyes educativas, los que estamos metidos en este rollo de las oposiciones, que parece que es como nuestra obligación, y el común del profesorado pues no se la leen, y así como chascarrillo me preguntaban el otro día: Tati, ¿qué haces leyéndote la LOMLOE? Y le digo yo: hombre, yo es por si tengo que ir a una huelga, estar informada, ¿no? Porque cada vez que surge una nueva ley educativa se plantean pues muchas huelgas y muchas protestas de cara a esa ley, muchas veces sin haber siquiera leído de qué va la cosa. Entonces, bueno, se implanta ese tipo de cosas que entiendo que de todas formas muchas veces los padres no son muy conscientes de cómo puede ser su participación. Cuando llegan las elecciones del Consejo Escolar, que tocaban este año, pero que se aplazaron para el curso que viene por la situación actual, los padres no se presentan voluntarios, las familias muchas veces se quejan de que el centro no funciona como tiene que funcionar, pero a mí la experiencia me dice que cada vez que hay elecciones al Consejo Escolar hay que estar tirando a los padres para: anda, preséntate, para que las familias tengáis una representación en el Consejo Escolar. Entonces creo que ahí también nosotros, como familias, deberíamos implicarnos un poquito más en este aspecto. Yo cuando, por ejemplo, hago las charlas de cómo elegir centros educativos, siempre digo a los padres que un colegio no se cambia solo desde la barrera, sino desde dentro, toreando con los toros. Es decir, tenemos que meternos en el medio de la cuestión y estar pie a pie con los maestros y proponer cosas e ideas nuevas. No solo desde fuera se puede estar diciendo cómo se tiene que hacer las cosas, ¿no? Y uno de los grandes propuestas que le digo es que nos tenéis que meter en los AMPAs, es que tenéis que formar parte de los AMPAs para estar con los maestros y comunicaros de una forma eficaz con ellos para que vayáis al unísono y podáis proponer cosas desde dentro. Desde fuera no se cambia un centro, no se convierte un centro en un centro alternativo o respetuoso, como podría ser lo que más demanda a las familias en este caso, ¿no?
Y yo creo que ese es uno de los grandes inconvenientes, que lo ven como un obstáculo el poder entender las leyes, el poder saber un poco de lo que va toda esta situación, o lo ven como algo muy duro de masticar a lo mejor, cuando yo creo que simplemente es ponerse a leer la ley con detenimiento y lo que no entiendas preguntarlo, ¿no? Yo creo que todos los centros educativos o aquellos centros educativos que quieran ser un centro educativo con una cierta calidad tienen que tener en cuenta la opinión de las familias, y creo que todos los centros estamos abiertos a recibir a las familias, a explicarles lo que implica, pues por ejemplo, estar en el consejo escolar, que tampoco es un trabajo muy arduo, pero sí que a veces las familias pues no lo hacen porque tienen miedo a que haya muchas reuniones, a que no se adapten los horarios a sus horarios de trabajo, a que no les permita conciliar la vida laboral, y realmente no es ningún impedimento. Es decir, que normalmente además se procura poner las reuniones en aquellas franjas horarias que también a las familias les viene bien. Con lo cual creo que esto es una novedad en esta ley, que además viene a subsanar el problema que teníamos con la ley anterior, en la que todas las decisiones se tomaban de forma unipersonal por un solo miembro por un equipo directivo, con lo cual pues a veces quedaban esas decisiones un poco alejadas de lo que realmente necesitaba o lo que realmente quería, pues tanto el profesorado en algunos casos como la comunidad educativa en general, las familias y demás, con lo cual es una de las novedades. Por otro lado, la ley plantea, de cara al curso que viene, novedades en cuanto a la evaluación y a la titulación en secundaria, que creo que también era una demanda que hacía la sociedad de cara a esos niños que llegaban a la secundaria y que iban siempre con adaptaciones curriculares y que al final pues no alcanzaban una titulación básica que les permitiese pues en un futuro seguir formándose o seguir participando en la sociedad de una forma más activa. Y en este sentido lo que hace esta ley, lo que añade esta ley, es en la educación básica, que se centraba únicamente en aquella enseñanza básica de primaria y secundaria, la enseñanza obligatoria de 0 a 16, lo que plantea ahora también es plantearse que la formación profesional en ciclos básicos forme parte de esa enseñanza básica, de modo que creo que se abre un poquito más las posibilidades de aquellos niños que por el motivo que sea, pues abandonan la escolarización antes y demás. Tenemos por aquí un comentario que dice, digamos que con la LOMLOE, a diferencia de la LOMCE, las competencias recaen en el consejo escolar y no en el director, ¿no? No sé si me escuchaste, igual se perdió un poquito la conexión. Sí, ahora sí. Tenemos un Una comentario. sí, Sí, bueno, comentario, pregunta o afirmación, o bueno, a lo mejor quiere aclarar en alguna situación. Digamos que con la LOMLOE, a diferencia de la LOMCE, las competencias recaen en el consejo escolar y no en el director. ¿Es así? Sí, como vuelve a la LOE. La LOE ya decía eso. Es más, nuestro reglamento orgánico de centros del 96 ya también esas funciones las venía asumiendo siempre el Consejo Escolar. Se modificó con la LOMCE y ahora con la LOMLOE da un paso atrás y volvemos otra vez a tener todas las funciones, vuelven a recaer en el Consejo Escolar como el órgano en el que tome las decisiones más importantes en el centro educativo, salvo los aspectos curriculares, que lógicamente siguen recayendo en el claustro. Vale. Una de las preguntas que nos habían llegado era cómo afecta a los centros de educación infantil de la etapa 03 o 06, ¿no? Porque parece ser algo hay con las ludotecas o con las escuelas infantiles, algo ahí nombraba y no quedó muy claro, ¿no? Vale, yo creo que, bueno, esto también necesita ahora un desarrollo normativo, ya os digo, esta es una ley que está, como digo yo, en pañales, está implantándose, está empezando a crecer, y sí que es cierto que plantea, de cara a las ludotecas, los centros de ocio y demás de educación para niños de 0 a 3 años, sí que plantea una educación infantil que creo que le da peso y le da importancia, pero eso va a exigir también una serie de condiciones que le van a exigir a los centros que impartan y, según lo que dice, que cumplan el calendario escolar, esos centros que permanecen abiertos durante todo el calendario escolar
y no se está refiriendo a estos centros que abren el fin de semana unas horas o unas horitas por la tarde. Creo que ahí no va a haber muchas modificaciones, pero sí para este tipo de centros que estaban abriendo en horario más o menos escolar y ofreciendo unos servicios de atención a niños, nos están diciendo que van a tener que tener un proyecto pedagógico y que van a tener que cubrir una serie de necesidades y una serie de características en cuanto a las condiciones que tienen que cumplir, como en los espacios, en la titulación de las personas que atienden a los niños, con lo cual creo que está pendiente de normativa, pero sí que ya la ley nos adelanta que los requisitos para este tipo de centros van a ser mucho más exigentes. Claro, digamos que ese era uno de los temores que me acercaba una persona por temor. Me imagino un poco pensando a lo mejor en los centros de ocio, ¿no? Que, por ejemplo, en la zona de Vigo hay bastantes, ¿no? Ludotecas y cosas así que a lo mejor piensas si con el tiempo llegará a ser obligatorio la etapa 03. ¿Tú Yo, crees que será así? yo creo que sí, porque lo que nos dice la ley es que va a ser así para aquellos centros que impartan la docencia en el calendario escolar, con lo cual no nos queda otra que pensarlo. Lo tengo aquí delante y creo, a ver, dice, exactamente lo dice, los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar a niños y niñas de edades entre 0 y 6 años. Con lo cual nos está diciendo estos que de forma que sean de fin de semana y cosas así, no, pero los que de forma regular durante todo el calendario escolar, durante todo el curso, yo creo que el nivel de exigencia va a ser mayor porque van a tener que tener una autorización específica, que supongo que ya se regulará, y van a tener que tener autorización de centro de educación infantil y no les va a valer otro tipo de autorización, porque también se planteaba el intrusismo muchas veces, porque hay gente que tiene centros de este tipo que está muy bien preparada y que tiene, pero también esto daba lugar a que cualquiera pudiese abrir una ludoteca y atender allí y tener a un montón de bebés sin cumplir pues las ratios, las exigencias que existe esta etapa. Creo que por un lado dificulta para muchas personas que ya están trabajando en unas condiciones, pero por otro lado también le da valor a esta etapa que creo que era la gran olvidada en este sistema. Sí, bueno, el temor también que existe en cierto modo es, por ejemplo, a la hora de escolarizar. Digamos que si ya empieza a ser como algo obligatorio, ¿vale? Porque hasta ahora 0,6 no era obligatorio, tú podías tener a tu peque en tu casa y que asistiese unas horas, pues, a algún tipo de centro, de ludoteca, pues para poderte facilitar. Pienso, por ejemplo, en alguna escuela libre, cosas así, ¿no? Que hay gente que va ciertos días a la semana a algún centro de ocio, ¿no? Tipo, pues, ludoteca, lo que sea, ¿no? Yo creo que es como que ahí yo personalmente, ¿vale? Pienso, entonces ya va a ser obligatorio, ya va a haber como más o no. No, 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 no. Vale, Creo que no es el planteamiento. La etapa de educación infantil sigue siendo voluntaria. La vale, administración se compromete a ofertar plazas gratuitas en el segundo ciclo, es decir, de 3 a 6 años. Y se compromete también a aumentar el número de plazas en 0,3, en el primer ciclo de la etapa. Y lo único que dice es que los centros que se quieran consolidar como centros que atiendan a niños de 0 a 3 años durante todo el calendario escolar y de forma regular, y esto creo que no implica a que tú lleves a tu niño un día a hacer una actividad determinada, como podías venir haciendo, pues voy a hacer estimulación, o voy a hacer motricidad, o voy a un taller de minimundos, o ese tipo de actividades, no tienen nada que ver con una escolarización regular en calendario escolar. Creo que son cosas diferentes, y con lo cual las vale. familias van a tener que se van a poder seguir teniendo esa opción. Y en ese sentido, también creo que esta ley es muchísimo más clara que la anterior en cuanto no en la anterior se nos hablaba de que en la educación infantil se tenía que hacer una aproximación a ciertos lenguajes, ¿no? A la lectura, a la escritura, a todos los aspectos relacionados con el cálculo, con las habilidades, con las matemáticas y con los no sé qué, y lo ponía que se tenía que hacer una aproximación. Y en esta ley, y lo pone concretamente y claramente, dice, sin que resulte exigible para afrontar la educación primaria. De modo que en este sentido, creo que también el planteamiento es
si no vas a educación infantil no pasa nada porque no te van a poder exigir ciertos conocimientos cuando te integres en la educación primaria. Claro, la parte positiva es que sigue incluso como diciendo no sigamos presionando tanto a los niños por llegar a primaria con la parte de lectura y escritura que tú ya me habías comentado por privado incluso, ¿no? Y también hacía mucho hincapié o énfasis en la parte de, me decías que esta ley era muy tuya, Aida, ¿no? Por la parte que cuando la estabas leyendo me decías, me acordé de ti por estas partes, ¿no? Digamos que hace mucho más hincapié incluso en la parte de la neuroeducación, las neuroemociones, toda esa parte, ¿no? En el artículo 6 mencionabas algo así. Habla directamente, esta ley habla directamente en todas las etapas obligatorias, habla de la educación emocional como una necesidad que tenemos que abordar y además nos habla en educación infantil, por eso me acordé de ti, porque lo que dice es el apego seguro. Es decir, que tenemos que conseguir que se realice todo dentro de un apego más seguro en el que la afectividad cobre importancia. Alguien nos pregunta si esto ya entró en vigor. En cuanto a la entrada en vigor de esta ley, es una cosa como muy curiosa porque tenemos un calendario de implantación que nos dice las cosas, algunos aspectos que entran en un momento determinado, pero hay de otros aspectos que no nos dice nada, con lo cual entendemos que una vez que entra la ley en vigor, esos aspectos generales, filosóficos, en cuanto a principios, fines, la concepción que tiene de la atención a la diversidad, que también es muy interesante, se entiende que ya están en vigor porque no tienen calendario de implantación. En educación infantil no hay un calendario de implantación como hay, por ejemplo, en la educación primaria. Con lo cual, todos los aspectos relacionados con la educación infantil, de cara al curso que viene, ya están en vigor al 100%, sin lugar a dudas, porque no hay un calendario de implantación para eso. Otro de los aspectos que a mí me gustan o que se modifican en esta ley es que la atención a la diversidad se modifica también la definición del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y entonces se centra toda esta atención a la diversidad en el diseño universal del aprendizaje, en el que se plantea una educación para todos, un aprendizaje para todos y un currículum diseñado a priori pensando en los potenciales usuarios, ¿no? Que son nuestros alumnos con distintas necesidades y con distintas capacidades e intereses, porque el diseño universal del aprendizaje plantea que es necesario tener en el aula múltiples formas de percepción, es decir, que los niños puedan percibir de múltiples formas, tienen que tener y tenemos que poner a su disposición múltiples formas de expresión y además es importante que planteemos múltiples formas de motivación e interés, con lo cual ya vemos que va a ganar muchísima importancia la motivación, el interés y que los niños se impliquen en su propio aprendizaje, que creo que es algo muy importante. En ese sentido, lo que hace también la LOMLOE es ampliar el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo y en ese concepto, además de todo lo que teníamos, se incluye el alumnado con dificultades en el lenguaje y la comunicación, con trastornos del lenguaje y la comunicación, los niños y niñas con retraso madurativo, que son esos niños de infantil que pues nunca se sabía qué hacemos con ellos, ¿son NEAI o no son NEAI? Un niño que tarda en y que no sabemos, no tenemos un diagnóstico, aparecen incluidos. Y aparece un grupo también interesante que es el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Y creo que es un aspecto que gana mucha importancia porque se tienen en cuenta a todos esos niños y niñas que no solo por sus características individuales, porque el que tiene una discapacidad determinada o tiene un niño con un síndrome, un trastorno, pues yo creo que esos niños ya los veníamos atendiendo y ya se estaba haciendo por ello mucho, pero ahora en ese grupo entran estos otros niños que por las condiciones de vida, por sus condiciones sociales, por sus condiciones económicas, culturales, por la pertenencia a una minoría étnica determinada, pues creo que no estaban siendo atendidos todo lo bien que se debía. Y esta ley incluso plantea que en aquellos centros en los que haya un porcentaje alto de este tipo de alumnado, se baje la ratio, por ejemplo, como una opción. Claro.
Digamos que ese es el tema que nos preocupa a muchos, que es la ratio. Es decir, a pesar de que hay muchas mejoras evidentes, ¿no? Yo también quiero pues posicionarme hacia vuestro favor en el sentido de, vale, si todas estas mejoras son necesarias, yo veo genial estas mejoras, pero ¿quién me va a echar una mano a mí en el aula con todo esto que se me avecina? Porque no tenemos una varita mágica, no somos dioses y somos lo que somos, es decir, aunque hayamos estudiado una carrera magisterio, aunque hayamos hecho un máster, aunque hayamos estado muy formados, hay veces que no hemos llegado tampoco al alumnado, porque somos muy diversos, evidentemente. Entonces, ¿quién va a echarle una mano a esos maestros que sienten que no llegan? Esto es el problema que tienen las leyes educativas, que para su puesta en marcha necesitan un desarrollo normativo que no llega. Eh, Claro. Nuestro consejero de Educación, hará cosa de 15 días, anunció una publicación inminente de una actualización de toda la normativa referida a la atención a la diversidad, porque nos estamos manejando en la actualidad con normativa que viene desde el 95. Es decir, las adaptaciones curriculares se hacen en base a una orden del 95, la flexibilización del periodo de adaptación de una ley del 96. Y así, ¿con cuántas tenemos? Tenemos una ley del 2004 de alumnado extranjero. De modo que lo que sí que se reconoce es que las leyes no van a la par que las necesidades que surgen en la sociedad. Y esta es otra novedad que plantea la LOMLOE. El Ministerio se plantea, sí, por no hablar del rock, nos ponen aquí, exacto, del 96-97, con un montón de parches. Tenemos una ley parcheada totalmente. Pero lo que os decía, esta ley sí que se plantea la creación de un órgano, no sabemos ni cómo va a ser, en el que va a haber colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas para hacer una revisión constante del currículum que permita que ese currículum se vaya adaptando de forma constante a las necesidades específicas que puedan surgir pues, en la sociedad, en el alumnado y demás. Y otro planteamiento que también hace esta ley de cara, sobre todo a las etapas de educación infantil y primaria, es la posibilidad de que los centros tengan muchísima más autonomía organizativa. Con lo cual, si ya en educación infantil se planteaba un aprendizaje basado en proyectos, de forma más globalizada, y se planteaba todo como mucho más globalizado, en educación primaria se seguía planteando un currículum muy parcelado, en el que unas áreas tenían como más valor que otras, porque había una clasificación de áreas en troncales específicas de libre configuración, con lo cual era como teníamos las áreas importantes y las marías. Con esta nueva ley desaparece esa clasificación de las áreas, se plantea una clasificación, un número de áreas determinado, que más o menos vienen a ser las mismas, sin una clasificación concreta. Se permite además o se plantea la posibilidad de que ese trabajo de las áreas, que las áreas se puedan organizar en ámbitos, ¿vale? Que esto nos va a permitir y hacer pues el ámbito lingüístico, el ámbito científico, el ámbito matemático, el ámbito tecnológico, y nos plantea una posibilidad de que los centros tengan una organización que se adapte a sus características, en las que tanto la organización temporal como la organización espacial sea mucho más flexible. Y incluso añaden a la ley que en educación primaria, igual que hasta ahora teníamos esa, esa nueva, teníamos hasta ahora una asignatura de religión y una asignatura al contrario, pues ahora no, ahora vamos a tener, alguien nos lo está preguntando, la religión estando no tiene valor académico, es decir, no va a tener su nota, no va a valer para la nota media ni para nada, y no se plantean una opción alternativa a la religión, es decir, como que no va a haber un área paralela a la religión, que no sé después a nivel organizativo cómo lo vamos a plantear. Y sí que plantean la incorporación en quinto o sexto de primaria, que no sabemos en qué curso va a ser, de una asignatura de valores cívicos en el que se trabaje pues la Constitución, la igualdad, los valores de la democracia y este tipo de aspectos. Y se incluye la necesidad de incluir en nuestro horario también una hora
específica, igual que teníamos para la lectura, para el trabajo por proyectos. Menos mal, eso es un punto positivo, digamos. Pero a mí me preocupa algo más. ¿De cuántos apoyos vais a disponer a nivel físico personal? Es decir, ¿va a haber algún momento que podáis disponer de algún PT más o de algún AL más o de una persona auxiliar que esté en el aula de infantil o cosas así? ¿O nada de la China? La ley plantea la posibilidad, pero sabemos que esta posibilidad que está abierta va a depender muchísimo del desarrollo normativo que haga cada comunidad autónoma. Sí es cierto que por la parte que nos toca se están incluyendo en los contratos programa y en los proyectos la posibilidad de que los centros dispongamos de profesorado extra, pero realmente a día de hoy el catálogo de centros se mantiene, no se han modificado los criterios a la hora de asignar el profesorado a los centros, de modo que un centro de 18 unidades, como puede ser en el que trabajo yo, tiene por catálogo un PT y un AL, independientemente del número de niños que tenga, con lo cual mi centro Claro. tiene 400 alumnos con un PT y un AL, y el cole que tenemos a 500 metros, que tiene 150 alumnos, tiene un PT y un AL. Con lo cual creo que esto también va a depender un poquito del desarrollo normativo. Por otro lado, sí que creo que las administraciones en algunos aspectos están apostando un poco por la incorporación a la plantilla de profesorado, de más profesorado de PT, más profesorado de AL, que eso es palpable con, por ejemplo, con la convocatoria de plazas este año en las oposiciones en nuestra comunidad, ¿no? Que pues hay bastantes plazas de PT y AL respecto a lo que había con anterioridad. Aquí alguien nos pregunta si las ratios se mantienen. La ley hace referencia en muchísimos sitios a la posibilidad de reducir las ratios, pero lo nombra como una posibilidad. Y además después también se contradice porque hace referencia a que por necesidades de escolarización las ratios se podrán aumentar en un 10%, que en este momento un 10% son 2,5, ¿vale? Y como en educación siempre se redondea hacia arriba, son 3 niños. De modo que la ratio en educación infantil o en educación primaria por necesidades de escolarización, y con esto nos referimos a que llega un niño a mitad de curso y le corresponde la zona, en zonas en las que no hay más centros educativos, pues por necesidades de escolarización te plantan en una clase 28 niños o niñas. Con lo cual, ya está. No. Alguien nos pregunta aquí que si Sí, la ley nueva sobre ayudar a los centros públicos que quieran llevar una educación más respetuosa. Creo que en ese sentido sí que plantean más posibilidades, ¿no? Porque nos habla de que, por ejemplo, en educación infantil, pues no es obligatorio, se va a hacer una aproximación sin que resulte necesaria el aprendizaje de la lectura, la escritura, el cálculo y todos estos aprendizajes que se consideran tan importantes. Plantea en la educación infantil, dentro de sus principios, el apego, la socialización. Incluso si nos vamos a la finalidad de la etapa, nos planteamos que si antes la finalidad era el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, ahora incluye, por ejemplo, el desarrollo artístico, que ya vamos hacia una concepción totalmente diferente. E incluyen, además, como finalidad en la educación infantil, el desarrollo y el aprendizaje de valores. Por otro lado, a ese nivel, digo, en los objetivos generales, de tanto de la etapa de educación infantil como de educación primaria, que son las que yo más conozco, se plantean modificaciones, pequeñas modificaciones en los objetivos que ya se tenían en cuanto a incluir la empatía, la afectividad, la igualdad, los valores, con lo cual creo que sí se tiende hacia una línea más respetuosa en cuanto al alumnado y demás. Pero, como todo, sabéis que esto depende muy mucho de la propia filosofía del centro, de la disposición que tenga el profesorado, porque muchas veces los profes hacemos lo que nos da la gana y no nos importa lo que nos diga la ley, y como no hay nadie que nos diga lo contrario, pues ya está. Creo que lo que sí debería modificarse muy mucho es el sistema de evaluación del profesorado
y el control de cara al profesorado, pero yo que estoy dentro y también lo asumo y lo digo abiertamente y al que me lo pregunta, hay mucho corporativismo y muchas veces, pues, eso, aceptamos pulpo, pero que el problema no es la ley. Creo que Ya, en este ya. momento el problema no es la ley, el problema somos los profes que estamos dentro, que pensamos en una forma de hacer las cosas y muchas veces estamos como muy cerrados a los cambios, pues porque los cambios dan mucho trabajo, los cambios suponen esfuerzo y moverme de lo que ya tengo, lo que hago todos los días, pues es complicado. Y muchas veces es más fácil coger el libro de fichas o el libro de texto y seguimos lo que nos dice la editorial. Entonces, bueno. Claro, ya. Yo en cierto modo también entiendo. A ver, a mí me preocupa quizás un poco la parte de, ¿cómo te explicaría yo? Que tengan apoyo a nivel, esos niños que entran pues, tan pequeñitos a veces incluso, ¿no? Pues que haya una persona que en un momento determinado lo que más les preocupa a las familias es el periodo de adaptación, ¿no? Y que en un momento determinado un niño cuando tiene una fuga de que se le escapa un pis o algo así, que no tengan que ir al centro porque requiere pues que pierdas horas en el trabajo, la profesora, yo comprendo que incluso a veces tampoco puede porque en un momento determinado tiene que prestarle apoyo a mejor a ese niño determinado en ese momento y cosas así. Entonces ahí yo creo que debería haber un poco más de apoyo, es decir, una persona en el aula que la acompañase a esa maestra también como un técnico, cosas así de ese estilo, yo también considero, ¿no? Sí, pero la ley en este sentido tampoco nos dice nada y aquí yo creo que muchas veces va en el tipo de centro, en el tipo de persona que te encuentras y no solo en el centro, porque en un centro somos muchos y muchos diversos y diferentes que podemos pensar eh, cosas muy diferentes y actuamos de forma muy diferente, aunque el centro tenga una línea específica. Realmente, por normativa, los niños deberían entrar en el aula con el control de esfínteres porque el profesorado no tiene por qué cambiarlos, con lo cual yo siempre digo, a las familias les digo que lo que se tiene que hacer es agradecer cuando encuentras un centro, un profe que está dispuesto a cambiártelo, no plantearlo nunca como una exigencia, sino muchas veces hablando se entiende la gente como una necesidad, pues por conciliación, por trabajo, no puedo, no soy capaz, no hay manera. Y yo creo que muchas veces hablando nos podemos entender más que buscar un enfrentamiento directo con la persona que tienes enfrente, porque ya os digo que con el enfrentamiento directo no se va a conseguir nunca que un profe te cambie a un niño, porque si no lo quiere hacer no tiene por qué hacerlo. Lo que sí se va a conseguir es a través del diálogo, que al final creo que es como se consiguen las cosas. Creo que muchos centros en esa línea sí que están intentando cambiar. Yo, por ejemplo, en mi centro, mis compañeras de educación infantil no cambian a ningún niño. Ellas dicen que no es su obligación y no cambian a los niños y hay que llamar. Yo concursé este año para educación infantil, espero irme y ser yo la que los cambie en el momento que sea necesario. Porque en cuanto haya una persona que esté dispuesta, pues ya está, no pasa nada. Pero sí que es cierto que ahí no podemos hacer nada. Nosotros como equipo directivo lo comentamos con la inspección y demás y no hay una forma legal que obligue a nadie a cambiar a tu hijo. Con lo cual yo siempre digo, hablando se entiende la gente y creo Sí, yo también creo que sí. Preguntan por aquí, ¿qué va a pasar con los desdobles de este año por el COVID? ¿El curso que viene se mantienen? Entiendo que sí. entendemos que sí, porque la situación entendemos que no va a cambiar radicalmente de este curso al curso que viene, pero solo por eso. Yo creo que la Administración, en el momento en el que pueda eliminar los desdobles, los va a eliminar porque nos consta que este año están muy sobresaturados en cuanto a las sustituciones, que no hay gente, que se han abierto todas las listas, que está entrando a trabajar gente sin haberse presentado a la oposición, sin ningún tipo de filtro, porque hay mucha necesidad de personal. Este año hubo muchas jubilaciones, la gente no quiere estar en el colegio, con lo cual creo que la Administración en el momento que pueda los va a eliminar. La única posibilidad que hay es que la situación del COVID no se
no se modifique muchísimo de aquí a septiembre y por lo menos que nos dejen empezar con los desdobles. Pero está clarísimo, además, toda la normativa que sacaron a nivel COVID la sacaron con fecha de caducidad. Es decir, nos dicen esto mientras esté en esta situación. En cuanto la situación cambie, damos un paso atrás. Por lo cual creo que lo que sí vino para quedarse, y creo que sí que vino para quedarse, es todo lo que tiene que ver con la enseñanza digital. Las aulas digitales, la atención virtual del alumnado para aquellos niños que no puedan asistir al centro. Ese tipo de cosas sí que creo que vienen ya para quedarse, pero las ratios y todo esto, en cuanto puedan, nos lo comemos con patatas nuevamente y volvemos un paso atrás. Sin duda. Diario de Melón dice, hay que forrar. Pues es la filosofía que tenemos. Y de todas formas, pues, también tenemos que tener en cuenta que esta no es una ley educativa de consenso, como ninguna de las anteriores. Ya. De modo que va a haber muchísima diferencia en la aplicación de la ley en aquellas comunidades que estén de acuerdo con el gobierno que puso la ley y en estas otras comunidades, como puede ser la nuestra, en las que son gobiernos dispares, en las que, por ejemplo, nosotros este año se publicó antes en la normativa relacionada con admisión por el miedo que tenían de que se hubiese una modificación tan enorme que los centros concertados se quedaran sin alumnado, cuando la ley en este sentido yo creo que es muy clara. Es decir, los padres van a poder seguir eligiendo el tipo de centro que quieren para sus hijos. Lo que sí entiendo es que las condiciones para los conciertos van a ser mucho más exigentes de cara, sobre todo, a la inclusión, la equidad, la igualdad de oportunidades y a la atención a la diversidad. De modo que creo que se les cierra una puerta a los centros concertados que estaban recibiendo una serie de ayudas por parte de la administración que no van a poder recibirlas si no cumplen una serie de requisitos. Del resto, Claro. creo No que sé si alguien nos quiere lanzar alguna pregunta más. No sé qué tenías así preparado un poco para comentarnos, aparte de todo lo que nos has comentado, que ha sido para mí muy generosa, porque hay que saberse muy bien todo lo que conlleva esta ley, evidentemente. Y yo creo que lo que tú decías, no la tenemos que leer porque es como si yo entro a formar parte de un equipo y no sé de lo que va la situación, evidentemente. Entonces yo creo que es necesario que las personas que están al frente de un aula se la lean por lo menos un par de veces para saber de lo que va la ley, ¿no? ojalá. Ojalá, creo que hay que hacer resúmenes, infografías y demás para acercarla un poquito al público en general e incluso animar a nuestros compañeros, al profesorado, a que la lea, que se implique y que la podamos llevar a cabo todos juntos. Creo que es importante que se haga. Nadie preguntó de cara a las oposiciones, creo que lo tenéis bastante claro. Creo que no va a haber necesidad de nombrar el COVID en nuestras programaciones para todos esos opositores que están por ahí, que he reconocido así alguno. En las programaciones estamos libres de COVID. En las programaciones la LOMLOE lo justo y necesario, pero creo que, o yo es lo que estoy aconsejando a mis opositores y a lo mejor estoy diciendo algo que le estoy ayudando a otros de otras academias, pero creo que procede. Creo que la LOMLOE sí que tiene que aparecer en todos los aspectos teóricos de los temas y demás. Yo considero que todos deberían por lo menos nombrarla en las introducciones de los temas y en todo lo que tenga que ver con los temas. Sí que aconsejo a todo el mundo que lo haga. Pues a nivel programación, lo justo y necesario en cuanto a los órganos de gobierno, la autonomía del centro y demás, pero a nivel teórico para los temas yo creo que hay que empezar ya a nombrarla porque no nos podemos olvidar que estamos ahí en una época de transición que demostrar que la conocemos tiene que ser positivo para todos. Claro, claro, sobre todo para lo que comentabas anteriormente de la inclusión, que es un punto muy positivo, yo veo para muchísimas familias, porque había muchísima discrepancia, pensábamos que los niños con necesidades educativas, pues que a lo mejor
ya no iba a haber centros de necesidades especiales, con lo cual no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como que sigue habiendo igual. En esa, en esa, en esa idea que tenía la gente y que la gente salió a la calle y se manifestó, el artículo 111 que nos habla de los tipos de centro incluye, como se estaban haciendo hasta ahora, los centros de educación especial y dice lo mismo que decía antes para aquellos niños en los que el sistema ordinario no le ofrezca todos los recursos que necesitan para su incorporación, pero después también plantea la necesidad de, que los centros se vuelvan más inclusivos y nos dice que por el bien superior del menor elegirá siempre, en la medida de lo posible, la opción más inclusiva. Pero esto no elimina en ningún sentido la posibilidad de seguir en la escolarización combinada, la escolarización a tiempo completo en centros de educación especial. Lo que sí creo que a lo mejor cogen más impulso y se crean más aulas, aulas específicas en centros ordinarios, que creo que es el sistema más inclusivo. Claro. Tenemos una pregunta. ¿LOE modificada parcialmente por la LONCE y LONLOE? Tal cual. En este momento es así. Esto queda muy bien cuando ya has nombrado, no sé cómo se llama, Inés creo, cuando ya has nombrado la ley completa una vez en el tema, muy bien. Después sí que, que se puede nombrar así. ¿La LOMLOE deroga la LOMCE? Sí, pero no instantáneamente, porque hay aspectos de la LOMCE que siguen vigentes hasta la implantación total de la LOMLOE, de modo que en este impasse de tiempo en el que conviven y cohabitan las tres leyes educativas, pues tenemos que tener en cuenta las tres, no podemos eliminar la LOMCE de forma radical, porque hasta que no esté implantada al 100%, pues se mantienen ciertos aspectos. Vale. Nos dan las gracias por aquí. Sabéis que este directo va a quedar grabado. Después lo subo como siempre a YouTube. Tenéis otra entrevista que ya le hice en su día a Tati también en YouTube sobre la normativa que nos habías hablado. ¿Te acuerdas? Vale, para la gente que se unió por aquí. Creen que es un poco locura, pero bueno, en cierta medida, ¿y tú qué nos puedes comentar a este nivel de locura? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que tenemos que esperar, que no nos podemos agobiar, que tenemos que ir poco a poco, pero que es importante que todos, tanto los padres como los maestros, conozcamos esta ley, que estemos atentos a la normativa que nos viene encima y creo que el año que viene sí que vamos a tener muchas novedades a nivel curricular, que a lo mejor tendremos que hacer otro directo ya con otros temas más curriculares que a lo mejor es mucho más complicado, pero creo que en esa línea sí que tenemos que ir poco a poco y estar atentos a lo que salga. Tú sabes, Aida, que yo siempre me pongo en contacto contigo cuando hay una novedad y, Sí, sí, sí. y bueno, y si vemos que hay gente que tiene interés en algún tema, pues sabéis que estoy aquí, que no me importa dentro del horario de locos que tengo, que normalmente los sábados es el día que me queda así un poco libre, pues para ayudarte en lo que necesites y lo que necesitéis. Claro, sí, sí, yo te estoy enormemente agradecida porque a veces pues incluso te pregunto cuando tengo alguna duda, cuando se acerca alguna familia que me dice que le está pasando algún percance en el centro o que tiene alguna dificultad o así, pues si yo dudo, por ejemplo, pues no, evidentemente tiro de Tati porque la considero una profesional en el tema y ella lo sabe y le estoy muy agradecida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que nos conozcamos, evidentemente, esta ley, que sepamos de lo que va para también poder dialogar, pero con conocimiento, ¿no? Que es lo que yo creo exactamente, ¿no? Que la ley está ahí, como todas las leyes, está para poder criticarla y podemos criticar muchos aspectos. Pero yo siempre digo que las críticas tienen que ser constructivas y tiene que ser una crítica basada en el conocimiento. Lo que no vale es decir esta ley no me gusta, esta ley es horrible, esta ley no es inclusiva, esta ley no, cuando no la hemos leído. Porque a mí me pasaba ya con la LOMCE que había gente que criticaba muchas cosas de la LOMCE. Yo critico muchas cosas de la LOMCE como critico cosas de esta ley, pero creo que hay que hacerlo con conocimiento y hay que tener en cuenta cuál es el planteamiento, por qué se plantean ciertas cosas. Por ejemplo, en esta ley, una de las cosas que en la ley anterior era así como estaba muy demonizada, que eran
las pruebas individualizadas, ¿no? En tercero de primaria y las pruebas finales y demás. Se eliminan esas pruebas y se plantea una prueba de diagnóstico en cuarto de educación primaria. Pero cuando tú lees el tipo de prueba que se plantea en cuarto de primaria es idéntica, idéntica a la prueba que se planteaba en tercero con la ley anterior. Lo único que en lugar de ser en tercero es en cuarto. La finalidad, quién va a recibir información sobre esas pruebas y demás es la misma. Ahora no escuché a nadie criticar la prueba de diagnóstico de cuarto. Cuando salió en la LOMCE la prueba de evaluación realizada en tercero, esto era una locura, pues porque se iban a hacer rankings de colegios y demás, y creo que estaba bastante lejos de la realidad y que muchas veces fuimos los mismos profesores los que no animábamos a las familias a participar en ese tipo de pruebas porque, desde mi punto de vista, muchas veces a los profes también nos da miedo que nos evalúen. Claro. Los resultados de las pruebas no eran adecuadas, teniendo en cuenta que era una prueba tipo competencial que requería un trabajo previo a nivel de competencia. Si tú trabajabas con el libro de texto y no habías llegado a la geometría, porque el libro de texto no tiene la geometría hasta el tema 12, pues oye, no quiero que me evalúen porque igual no me sale bien. Y lo mismo va a pasar con las pruebas de cuarto, porque las pruebas de cuarto son unas pruebas con el mismo carácter que tenían las de tercero y van a ser unas pruebas que nos van a permitir ver en qué nivel están los niños, qué necesidades tienen y poder adoptar a partir de los resultados de estas pruebas planes de mejora, que es una de las cosas que también plantea la ley. Oye, si la prueba no sale bien, pues no sale bien, lo que vamos a hacer es poner en marcha los mecanismos necesarios de refuerzo para poder poner en marcha esta, subsanar esos problemas. Con lo cual, bueno, pues creo que hay así como muchas cosas que no nos leemos y que nos ponemos a protestar sin haber leído. Bueno, y como que lo tomamos como ya algo definitivo y que no irrevocable, y yo creo que no es así, simplemente son aspectos que tenemos que ver y que no nos tenemos que sentir juzgados, sino en cierta medida todo lo contrario, lo vemos como, va a ser un fracaso, va a ser un fiasco, no. Estamos evaluando esta situación para, bueno, pues corregir aquellas situaciones que tampoco están aportando. Yo creo que también tenemos que dar otro tipo de enfoque, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, ¿Cómo puedo acompañar aquí esta circunstancia, a este niño? ¿Cómo puedo hacer? O sea, como para prevenir, incluso yo lo veo en ese sentido, ¿no? No lo veo como ya definitivo. no, y de todas formas yo creo que a los niños tenemos que prepararlos para lo que se les avecina, ¿no? Todos nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida a distintas pruebas, ya sea un carnet de conducir, ya sea una selectividad, una oposición, una prueba de cualquier tipo que nos exige una concentración, una atención, un trabajo determinado. Creo que el problema no es la prueba en sí, el problema es el enfoque, la preparación que tú hagas de esos niños, el valor que le des a las cosas que hacen. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que prepararlos, que tenemos que prepararlos, pero no digo prepararlos a nivel académico, ¿no? Sino a nivel Claro. emocional para enfrentarse a esa prueba, pues que si no te sale bien no pasa nada, que un día malo lo tenemos todos y hay que darles estrategias para que sean capaces de abordar esa prueba con solvencia y con tranquilidad, pues porque los resultados no son definitivos y eso no va a implicar ni que apruebes, ni que suspendas, ni que repitas, ni que no repitas. Con lo cual, pues creo que esa es la idea. Y que creo que como docentes nos viene muy bien que nos evalúen de esta forma, porque nos permite también ver, pues oye, la parte de lengua la hago muy bien, pero la parte de matemáticas cojean en general. Si todos cojean, el que cojea es el maestro. Claro, replantearnos ciertos aspectos que incluso también nos puede dar pistas de cómo poder, bueno, pues llevar una situación o cómo poder hacerlo desde otro sitio, buscar otras alternativas también incluso. Yo pensaba que así no iba a ser y mira, pues lo estoy haciendo así, al final es más fácil incluso para los niños y para mí también como mejor como maestra, como profesora. Yo creo que simplemente es darle otro tipo de enfoque y no quedarnos solo en la rigidez de un sistema, de que no puedo hacer nada, de que me están haciendo y diciendo, ¿no? Yo creo que también es bueno para todos en ese nivel. Yo estoy convencida. Lo que pasa es que creo que eso, que fueron unas pruebas que se demonizaron, que se eliminaron, que los profes no estaban de acuerdo, que los padres se pusieron en contra,
pero sin conocimiento de causa. Y creo que ahora, pues con esta evaluación de diagnóstico de cuarto, pues va a ser una cosa muy similar. Veremos cómo se desarrolla y cómo desarrolla la normativa este tipo de pruebas, cómo van a hacer, porque tampoco nos adelantan mucho, nos hablan de una prueba de diagnóstico en cuarto, pero tampoco nos dicen qué se va a evaluar, qué tipo de competencia, ni cómo va a ser el diseño de la prueba. Estamos ahí a la expectativa, teniendo en cuenta que ahora vamos a estar unos añitos sin ningún tipo de prueba, porque este curso no se implanta, en el curso que entra no se implanta, la implantación en primero, tercero y quinto empieza en el curso 21-22 y cuarto, segundo, cuarto y sexto en el 22-23, con lo cual aún tenemos que esperar un tiempo para ver qué tipo de pruebas nos pone y cómo se desarrolla esto. Y esperemos que no cambie la ley hasta que se acabe de implantar, porque también es otra posibilidad. También esta posibilidad. Sí. Bueno, pues por mi parte, nuevamente darte las gracias. Quedan como apenas unos 3-4 minutos para que no nos pasemos de la hora y que quede grabado, ¿vale? Aunque supuestamente ahora ya deja más tiempo, pero tampoco quiero alargarlo demasiado para que no sea un tostón y todo lo demás, ¿no? Entonces, nada, os dejo si queréis unos últimos segundos para que nos lancéis alguna pregunta, alguna duda. Y si no, pues sabéis que tenéis a Tati en Haré la Formación para escribirle por correo para cualquier duda o a mí yo se la trasladaría a ella y poco más os puedo decir. Así que muchas gracias, Tati. Cualquier cosa, aquí estamos tanto para poderos aportar como para poderos ayudar y seguir sumando en el ámbito educativo. Así que nada. Gracias, Tati. Nos vemos pronto al otro lado de las redes y nada, que muchas gracias. Nada, a ti por contar con nosotras. Venga, hasta luego, chao. Chao, chao. Chao.